compañeros, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la teoría de la personalidad de Milo. Como ya sabemos, la personalidad ha sido estudiada por diversos autores, definiéndola como un conjunto de características que nos distinguen de las demás personas. Esta, como toda teoría, toma en consideración ciertos modelos teóricos. En este caso, se toma en cuenta un aprendizaje biosocial, en donde no solamente toma importancia en los factores biológicos, sino también la influencia del ambiente que tiene la persona para desarrollar su personalidad. Otra teoría que se toma en cuenta es la evolutiva, en donde resalta la adaptación. Milo nos brinda definiciones para los tipos de personalidad. Por un lado tenemos a las personalidades patológicas y por el otro a las normales. Utiliza el término de patrón para las patológicas y para las normales utiliza estilos. A lo largo de este video iremos conociendo un poquito más sobre este maravilloso personaje. Además de ir desarrollando a mayor profundidad los temas que le he estado mencionando, veremos algunos otros y conoceremos el test de la personalidad de Milo. Bueno, comencemos. La teoría de la personalidad de Milo. Comencemos definiendo qué es la personalidad para Milo. Para Milo, la personalidad es un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que en su mayoría pues son inconscientes y son difíciles de cambiar. Y estas se expresan casi en todas las áreas del funcionamiento del individuo. Asimismo, para Milo la personalidad es un sistema de desarrollo. Esto implica que existen diferentes formas de procesar la información, ya que el individuo es influenciado por variables biológicas y variables ambientales. Estas a su vez pues condicionan la forma en que el individuo se va a enfrentar a su entorno. Ahora voy a citar a Theodore Milo. En 1976, Milo menciona que la normalidad y la patología son conceptos relativos. Son cotas arbitrariamente establecidas dentro de un conjunto continuo o gradiente. La psicopatología va modelándose de acuerdo con los mismos procesos y principios que intervienen en el desarrollo y aprendizajes normales. No obstante, debido a las diferencias de características específicas, cronología, intensidad o persistencia de determinadas influencias, algunos individuos alcanzan actitudes caracterizadas por una deficiente capacidad de adaptación, mientras que otros no las alcanzan. ¿Qué quería decir Theodore Milo con esto? Bien, Theodore Milo trataba de explicar que los trastornos de la personalidad no debían entenderse como enfermedades mentales, sino como estilos de conducta, cognición y emoción que implican inflexibilidad y dificultades para manejar las situaciones estresantes. Bueno, ahora les voy a pasar a hablar sobre lo que es el modelo evolutivo. Con este modelo se va a conllevar un gran cambio, pues se va a considerar que los trastornos de personalidad son constructos evolutivos que se derivan de las tareas fundamentales a las que todos los organismos nos enfrentamos en el día a día. Es por eso que lo curioso del modelo evolutivo tiene que ver con tres polaridades, las cuales son placer-dolor, pasivo-activo y otro en sí mismo. Seguidamente, esto se va a emplear para construir un sistema de clasificación de los trastornos de la personalidad basados en la teoría, y se intenta explicar la estructura y los estilos de la personalidad que hacen referencia a los modos de adaptación ecológica o de estrategia reproductiva deficientes, desequilibrados o conflictivos. Algunas personalidades exhiben un equilibrio razonable en uno u otro de los pares de polaridad. No todos los individuos caen en el centro, eso claro está, porque no todos somos iguales. Las diferencias individuales en los rasgos de personalidad y el estilo global reflejan las posiciones relativas y los puntos fuertes de cada componente en su distinta polaridad. Las personalidades deficientes en placer carecen de la capacidad de experimentar o representar ciertos aspectos de las tres polaridades. Por ejemplo,
La personalidad esquizoide tiene un substrato defectuoso tanto para el placer como para el dolor. Las personalidades interpersonalmente desequilibradas tienden fuertemente a uno u otro extremo de la polaridad. Por ejemplo, la persona con rasgos dependientes se orienta casi exclusivamente hacia la recepción del apoyo y el cuidado de los otros. Las personalidades con conflictos intrapsíquicos presentan ambivalencia y se debaten entre extremos opuestos de una bipolaridad. Por ejemplo, el estilo negativista vacila entre cumplir las expectativas de los demás y hacer lo que él o ella quiera. Principios de evolutivo y ecológico podemos encontrar la existencia, la adaptación, la replicación y la abstracción. En la existencia, su función de supervivencia es la potenciación de la vida y la preservación de la vida. En el constructo bipolar podemos decir que es el placer y el dolor. En la adaptación, su función sería la modificación y la acomodación ecológica. En el constructo bipolar sería la actividad y pasividad. En la replicación, su función sería la individualidad y el cuidado del prole. En el constructo bipolar sería el asimismo otros. En la abstracción, su función sería la capacidad de razonamiento, la reflexión, la toma de decisiones. Y en el constructo bipolar sería tangible, intangible, externo, interno. Milon hace una interrelación entre las fuentes de refuerzo y las conductas instrumentales, dando como resultado los estilos de personalidad. Tenemos 8 tipos de personalidades normales según Milon. Si las fuentes de refuerzo vienen de uno mismo, se va a tener una conducta independiente. Si esta se manifiesta de manera activa, la personalidad va a ser enérgica. Si se manifiesta de manera pasiva, la personalidad será segura. Cuando la fuente de refuerzo viene de otras personas, será una conducta dependiente. Cuando esta se manifiesta de manera activa, la personalidad va a ser sociable. Y cuando esta se manifiesta de manera pasiva, la personalidad será susceptible. Cuando las fuentes de refuerzo vienen tanto de uno mismo como de otras personas, la conducta va a ser ambivalente. Si esta se manifiesta de manera activa, la personalidad va a ser susceptible. En cambio, si se manifiesta de manera pasiva, la personalidad va a ser deferente. Finalmente, cuando no existen factores de refuerzo, la conducta va a ser desvinculada. Cuando esta es activa, se va a dar una personalidad inhibida, y cuando esta es pasiva, la personalidad va a ser introvertida. Según Milon, el desarrollo de la persona se divide en 4 fases acumulativas, las cuales se combinan con las polaridades. Se empieza por la existencia, que va de los 0 a 18 meses. Aquí se da la promoción y preservación de la vida. Es el periodo de fijación sensorial del desarrollo neuropsicológico del niño. Luego está el periodo de la adaptación, que va de los 12 meses hasta los 6 años, donde se da la acomodación pasiva contra la modificación activa de las condiciones ecológicas. Milon denominó esta fase como la etapa de la autonomía sensoriomotora. Opera aquí la bipolaridad actividad-pasividad. Luego viene la replicación, la cual se desarrolla cuando se adquiere la identificación genérica. Se da el desarrollo de sí mismo y el amor constructivo por los demás. En esta etapa se desarrolla la bipolaridad de sí mismo y otros. Y por último tenemos la abstracción, que se da desde los 4 años hasta la adolescencia, en la cual se da la capacidad de manejar simbólicamente los datos y los hechos para conformar la realidad fenomenológica personal. En este periodo se da la integración intracortical. Ahora hablaremos acerca del trastorno de la personalidad según Milon. Milon describe 14 patrones adaptativos que se diferencian fundamentalmente en función de la severidad de las alteraciones, el tipo y la fuente de reforzamiento que guía la conducta. Cada uno de los trastornos se desarrollarían a causa de combinaciones específicas de factores biológicos y ambientales. El trastorno paranoide sería el primero que propone Milon. Se caracteriza por la desconfianza, la suspicacia, la hostilidad hacia los demás
y por la aparición de reacciones ante situaciones en las que se percibe desprecio o humillación. El segundo es el trastorno esquizotípico. Se define por el aislamiento social, los déficits emocionales, el estilo cognitivo centrado en uno mismo y las conductas extravagantes. El tercero es el trastorno límite. Se observan alteraciones en el sentido de la identidad, comportamientos erráticos, inestabilidad emocional y una marcada impulsividad. El cuarto es el pasivo agresivo. En ellos predominan las tendencias de oposición que con frecuencia interfieren en las actividades de otras personas, que son las quejas, el pesimismo, el mal humor y la falta de complacencia hacia los demás. El quinto es el obsesivo compulsivo. Se caracteriza por la adhesión rígida y excesiva a las normas, así como el miedo a cometer errores. 6. El trastorno evitativo. Presentan sentimientos de soledad y miedo al rechazo interpersonal, con frecuencia relacionado con déficits de autoestima. Esto también va a provocar en ellos una hipersensibilidad de la posición en quedar en ridículo y por tanto una tendencia al aislamiento social. El 7 es el trastorno esquizoide. Se asociaría principalmente a la desvinculación interpersonal. En este caso, la resistencia a establecer relaciones se va a deber a una frialdad emocional de la persona. El 8, que es el trastorno histriónico, presentan comportamientos interpersonales dramáticos, inmaduros, manipulativos y son seductores, lo cual a ellos les va a llevar a tener relaciones futuras disfuncionales. El 9 es el trastorno dependiente. Se caracteriza por sentimientos de inferioridad y de falta de autoconfianza. Tienen la necesidad de obtener ayuda y reafirmación de otras personas. Estas personas dependientes también suelen sentirse desvalidas e inseguras cuando están solas. El 10 es el trastorno narcisista. Este tiene como característica fundamental la sobrevaloración de la propia valía personal. Ellos esperan que las personas con quienes interactúas confirmen expectativas de admiración hacia ellos. El 11 es el trastorno antisocial. Se caracteriza por la ambición, la persistencia y la dirección de la conducta hacia objetos concretos. Se da también desconfianza en la capacidad de los demás y necesidad de controlar el entorno. El 12 es el trastorno agresivo sádico. Obtienen refuerzo a través de la provocación de sufrimiento o malestar, incluyendo la manipulación, la crueldad, la agresividad y el miedo. Pueden ser a otras personas o a uno mismo, ¿no? El trastorno masoquista sería el 13. Para Milon, el concepto de masoquismo hace referencia al sacrificio personal excesivo que tiene la persona, al fracaso en tareas posibles de hacer y al rechazo de oportunidades. El 14 y último trastorno es el trastorno depresivo. Aquí predominan los síntomas depresivos como la tristeza, la baja autoestima, el pesimismo o las tendencias a las preocupaciones y los sentimientos de culpa. Interesante, ¿verdad? Ya nos falta poco para acabar. Ahora iremos a conocer el test de Milon. Pero antes de ello, no podemos seguir avanzando sin conocer un poquito más de este gran autor. Theodore Milon fue un psicólogo estadounidense cuya obra ha tenido un papel significativo en el desarrollo de la concepción psicológica sobre los trastornos de la personalidad. Nació en 1928 en Rockville y se matriculó en la Universidad Metropolitana para estudiar economía, aunque en realidad lo que él quería era ser actor. Finalmente se terminó decidiendo por la psicología. Se doctoró a los 22 años en 1954 en la Universidad de Connecticut, con una tesis sobre la personalidad autoritaria. Cabe mencionar que desde sus años formativos y durante su carrera profesional como psicólogo, profesor e investigador, su interés se centró en la psicología clínica y particularmente en la personalidad, campo donde ha trascendido su producción académica y sus teorías. La teoría del aprendizaje biosocial de Milon recibe la influencia de Gardner Murphy, otro investigador
que consideraba tanto los factores biológicos como los sociales, para explicar este constructo. El modelo de Milo tiene además una aproximación conductual que le distingue de otras propuestas teóricas y que le llevó a plantear una nueva clasificación de los trastornos de la personalidad y que tuvo gran influencia en el DSM-3. Entre sus libros más importantes se tiene La psicopatología moderna, El enfoque biosocial de los aprendizajes erróneos y los disfuncionalismos, La personalidad y sus trastornos con Everly y Trastornos de la personalidad más allá del DSM-4 con Davis, además de los inventarios clínicos multiaxiales de la personalidad, diseñados para la evaluación de la personalidad psicopatológica. Milo también desarrolló una labor institucionalizadora, pues en 1968 fundó junto con Alan Francis la revista Journal of Personality Disorders. Entre 1988 y 1992 presidió la Sociedad Internacional para el Estudio sobre Trastornos de la Personalidad y desde el 2001 dirigió el Instituto para Estudios Avanzados sobre la Personalidad y la Psicopatología en Florida. La obra de Milo comprende de esta manera la psicología clínica, la investigación de la personalidad, la psicoterapia, la creación de instrumentos y la producción académica en psicopatología. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el test de Milo, que también es conocido como el inventario clínico multiaxial de Milo-3. Este se va a caracterizar por recoger información sobre diversos trastornos de la personalidad y de trastornos clínicos. Dentro de la ficha técnica podemos apreciar que el tipo de aplicaciones, tanto de forma individual como de forma colectiva, el rango de aplicación va a ser para personas adultas. Esta prueba va a constar de 175 ítems que tienen respuestas tanto de verdadero o falso. La duración va a variar entre unos 20 a 30 minutos y el objetivo va a ser proporcionar información al ámbito clínico, tanto a psicólogos, psiquiatras, consejeros clínicos, trabajadores sociales, entre otros, en cuanto a las tareas de evaluación y de tratamiento a personas que presenten problemas emocionales e interpersonales. Además, puede servir para poder identificar a aquellas personas que están presentando estos problemas emocionales y ver si requieren una evaluación mucho más minuciosa o si requieren una intervención de atención médica profesional. El inventario clínico multiaxial de Milo se va a dividir en diferentes componentes, dentro de los cuales está el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Dentro del eje 1 vamos a incluir los diferentes síndromes clínicos de gravedad moderada y severa. Dentro del eje 2 se va a incluir las escalas de personalidad y estas se van a dividir en escalas básicas y en escalas patológicas. En el eje 3 vamos a encontrar las escalas de control, que van a estar la validez, la sinceridad, la deseabilidad, la alteración. Ahora, han existido versiones anteriores que son el Milo 1, el Milo 2 y en este caso estamos hablando del Milo 3. En este Milo 3 se realizaron ciertas modificaciones. Aquí se aumentó dos escalas nuevas que vinieron a ser el trastorno de personalidad depresivo y el trastorno del estrés postraumático. Asimismo, casi la mitad de los ítems del Milo 2 fueron modificados para el Milo 3 para que guarden relación en cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-4 y de esta forma adquiera una mayor validez. Para finalizar, vamos a mencionar que el modelo de Milo se ha enriquecido enormemente en las últimas 3 décadas, lo que esto también implica una mayor complejidad, más que nada en su objeto de estudio, que es la personalidad. Sabemos que la personalidad en primera instancia es lo que se debe estudiar, ya que es un paso previo y necesario antes del conocimiento de su patología. También es un constructo teórico que utilizamos para representar nuestra capacidad de poder percibir y enfrentar un mundo físico, psicológico y social. También Milo expresa que el desarrollo consistente
de una teoría es el requisito necesario para así poder comprender y entender lo que es la personalidad. Y a partir de allí se podrá postular un sistema teórico, práctico y también diseñar instrumentos de evaluación y proponer una línea de tratamiento terapéutico. Estos, los que acabo de mencionar, son los 4 pilares que hacen una ciencia clínica verdaderamente madura. Además, esta teoría ha ganado gran complejidad y alcance, pero manteniendo los lineamientos iniciales de 1976. Estos cambios fueron provocados por la necesidad de adecuar el marco teórico a los nuevos hallazgos surgidos de la investigación y de la práctica clínica. Por último, resaltar que la obra de Milon comprende la psicología clínica, la investigación de la personalidad, la psicoterapia, la creación de instrumentos, la producción académica de psicopatología, también la fundación de revistas y el impecable ejército profesional de toda una vida dedicada al servicio de la psicología. Por ello, lamentamos su muerte, pero confiamos que la trascendencia de su obra va a mantenerse mucho más vigente por muchos años más, y que los continuadores de su línea de investigación nos harán conocer nuevas innovaciones en el campo de la psicología de la personalidad. Muchas gracias por su atención, eso sería todo. Normal. Toma en cuenta definición. Otra vez. Tenemos